Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Bien, alabamos y bendecimos a la gloria de Dios por su misericordia y porque su amor es grande. Amén. Aleluya, estamos contentos, agradecidos con Dios por esta gran bendición que nos da de estar aquí en este día. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Estamos aquí. Amén. Porque yo puedo dar 5 minutos para que usted platique con su hermano que está enseguida, con su hermana que está enseguida, 5 minutos para que traten sus hijos, y después empezaremos a predicar. ¿Quién vive? A su nombre. Bien, hermanos, la palabra de Dios nos dice el salmista, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nosotros tenemos presentes los beneficios recibidos de parte de Dios, siempre nos vamos a conducir como un pueblo, nos vamos a conducir personas agradecidas con Dios. Y en esta hora, ¿cuántos agradecidos hay para con Dios? Dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuán difícil es bendecir a Dios a la carne cuando no hay trabajo. Qué difícil es para la carne bendecir a Dios cuando hay enfermedad. Qué difícil es para la carne bendecir a Dios cuando hay problemas en nuestro hogar. Pero hay razones justas y necesarias por la cual nosotros tenemos que bendecir a Dios. Porque dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias y el que rescató del hoyo nuestra vida y el que nos corona de favores y misericordias, y que aún nosotros podemos ser saciados en nuestra boca. Amén. Así que hay razones justas para bendecir a Dios. Amén. ¿Cuántos están tristes en este día? ¿Cuántos están contentos? ¿Por qué están contentos? Porque tenemos a Cristo. Amén. Bien, hermanos, mi nombre es Jorge Luis Hernández Pérez y alabo a Dios y bendigo a Dios. Ya mi hermano presentó quienes me acompañan. Alabo a Dios porque tenía 6 años cuando conocí de Dios. A los 9 años acepté a Cristo en mi corazón, siendo un monaguillo en la iglesia católica del pueblo. Y a la edad de 9 años acepté a Cristo. Tenía 10 años cuando bajé a las aguas del bautismo. Y el día 2 de noviembre, el Señor me dio la bendición del poder cumplir 40 años que mi vida le pertenece a Él. Así que, ¿cómo he de olvidar ese beneficio? Cuando Cristo vino a mi vida, siendo un niño maltratado, siendo un niño ultrajado, siendo un niño
olvidado por el padre a los 6 meses de nacido, él se va del hogar. Y hermanos, Dios tuvo misericordia, alcanzó mi vida. Y mire, hoy estoy aquí en este lugar para compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Aleluya. Así que en esta hora, sin más preámbulos, sin quitar más tiempo, vamos a entrar a la palabra de Dios. Dice su palabra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 1: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Así que, hermano, ha habido tiempo para realizar actividades en este día, tiempo para que usted se alistara, se preparara para venirse a la iglesia, tiempo para alabar, para bendecir a Dios, tiempo para ofrendar. Y hoy estamos entrando a un tiempo muy diferente. Vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Amén. El momento en que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Amén. Así que en esta hora, hermano, únicamente yo voy a hacer el vaso que Él va a usar para hablar su palabra, esa palabra que Él tiene para ustedes en este día. Amén. Aleluya. Abran sus escrituras en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, mientras usted lo encuentra, quiero entregar unos saludos que envía el hermano Pastor Junior de Jesús y la hermana Migdalia a esta iglesia. Envían un saludo a esta iglesia, bendito Dios. Así que los que traigan sus escrituras, Génesis capítulo 12, bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12. Una aclaración. Yo voy a estar leyendo en una Biblia antigua versión, la de 1602. Usted está leyendo nueva versión. Así que algunas frases que yo lea en la Biblia van a ser un poco diferentes a la suya. Así que, pero al fin es la palabra de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendecirte he. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo. Y fue con Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Padre celestial, tú que estás, Señor amado, en lugares celestiales, en esta hora, Padre, nos llegamos ante ti por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús, para pedirte, Señor, que en esta hora, Padre celestial, seas tú quien uses mi vida, Señor amado. Me presento como un vaso que quiere ser honrado, Padre, y usado para que tú hables, Señor, en este día, en esta hora, la palabra que tú tienes para esta iglesia, la palabra que tú tienes para este pueblo, Señor. Me presento a ti, mi Dios, para que tú unjas, Padre Santo, mi boca, Señor, con tu Espíritu Santo. Purifiques mis labios con el carbón encendido de tu altar divino, y que de mi boca, Señor, salga la palabra que será de bendición para esta iglesia. Alguna palabra torpe, alguna palabra que no sea de bendición, alguna palabra que no sea de edificación, no permitas que salga de mi boca. Únicamente la palabra, Señor, que tú tienes, Señor, para este pueblo, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Tomen sus lugares, hermanos. Bendito Dios. Podemos alabar y bendecir a la gloria de Dios. Amén. Mire, hermanos, gloria sea al Señor Jesús. La Biblia, hermanos, nos relata
la Biblia nos enseña que en un lugar llamado Ur de los Caldeos había, hermanos, una familia la cual se conservaba, hermano, una familia de la cual estaba, hermanos, por compuesta. Tare era el padre de Abraham. Abraham era el esposo de Sara. Lot era sobrino, era integrante de la familia. Ur de los Caldeos era una tierra que se había contaminado por la maldad. Ur de los Caldeos era una tierra contaminada, dañada por el enemigo. Ur de los Caldeos, hermanos, los habitantes de ese lugar, los pensamientos de ellos era hacer continuamente el mal. El pensamiento del hombre era únicamente pensar cómo hacer cada vez más la multiplicación del pecado. Sus pensamientos pensaban en hacer el mal continuamente. Y de ahí, hermanos, el Señor dice que aquí había una familia, la cual salió con un destino. Esta familia salió con destino a Canaán. Pero en el proyecto, hermano, en el transcurso del camino, ellos se detienen en Harán. Ahí en Harán muere el padre de Abraham. Y estando allí en Harán, dice que Dios hace un llamado directamente a Abraham. Dios tiene un diálogo con Abraham. Aquí Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu tierra y de tu parentela. Dios aquí está extendiendo una orden. Dios está ejecutando un mandato. Nos dice en Isaías capítulo 60, cuando dice: levántate y resplandece. Aquí está ejecutando una orden. Levántate. Y Dios también le dio una orden a Elías cuando le dijo: vete al arroyo del Querit, porque yo he preparado para sustentarte. Aquí lo único que podía hacer tanto Abraham como Elías era obedecer al mandato de Dios. Porque los planes y los propósitos de Dios se cumplen con un propósito. Y cuando Dios habla, se obedece. Hermanos, y también le dice a Elías: ahora vete a Sarepta de Sidón. Yo ahí he preparado una viuda y pobre. Y Abraham, hermanos, obedeció al llamado de Dios. Elías obedeció al mandato de Dios. Y ahora le dice Dios a Abraham: mira, Abraham, dice: yo haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dice: y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El propósito de Dios era bendecir a Abraham. Por el propósito que Dios te ha llamado a ti es para bendecirte. Dios te ha llamado para bendecirte. Porque dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, y mis pensamientos son pensamientos de bien. Los pensamientos de Dios hacia nosotros, hermanos, es para bendecirnos. Y Dios te ha llamado para bendecirte. Dios te ha traído también de un lugar usurpado del diablo. Él te ha traído de las tinieblas hacia su luz admirable para bendecirte. Ahora Él te ha traído en sus santos caminos para bendecirte. Gloria a Dios. Pero también Él quiere que tú seas bendición. Él quiere que también tú seas bendición.
bendición en tu familia, bendición en tu matrimonio, bendición con tus hijos, bendición con tus amigos, bendición en tu trabajo, bendición con todos tus compañeros. Dios te ha llamado para bendecirte, pero también para que seas bendición. Amén. Para que seas bendición. Mire, hermanos, yo alabo a Dios porque proveniente de una familia humilde allá en el estado de Nayarit, México. Nuestra casa era una casa de cartón que cuando se llovía, hermanos, teníamos que hacer un movedero de cosas porque llovía más adentro que afuera. Y aquí, con tantas dificultades en la pobreza, Dios me permite estudiar. Me da la bendición de estudiar. Y yo estaba estudiando para contador fiscal. Cuando yo estaba estudiando para contador fiscal, en esa escuela había una joven, la cual también estaba estudiando para secretaria ejecutiva. Y cuando estábamos en esa escuela, esa joven, había una joven que no me caía bien. Había una joven que no me simpatizaba, porque esa joven era la que hacía el alboroto en la escuela, era la que hacía todo el revolú. Y por esa situación a mí no me caía bien. Pero por problemas en mi familia, en la pareja de mi madre, yo tuve que terminar de cortar el estudio y trasladarme hacia el norte de California para tomar otra carrera. Y ahí Dios me permite graduarme como fenologista en el año de 1988. Un fenologista es como un pediatra. El pediatra es especialista en los niños. El fenologista es especialista en la fruta, en la verdura, que va pegado junto con la agronomía. Pero hermano, cuando yo me recibo, al graduarme, la escuela había elegido un grupo de alumnos para enviarlos a la capital del país, México, Distrito Federal, para una última capacitación. Y en el transcurso de California a la capital del país, está en el medio el estado de Nayarit, donde vivía mi madre. Y yo quise hacer un alto para visitar a mi madre. Y ese día que yo llego con mi madre, me doy cuenta que había culto en la iglesia. Y yo fui al culto. Y cuando yo entro a la iglesia, yo me encuentro con una sorpresa. La sorpresa que yo me encontré en esa iglesia, la cual yo había sido salvo, era que en esa iglesia estaba la joven que a mí me caía mal en la escuela. Y esa joven ya era una aleluya. Y cuando yo veo que esa joven ya era una aleluya, ya graduada, usted la ve ahí, graduándose como secretaria ejecutiva. Pero cuando yo la veo en la iglesia, ya era una aleluya. Gloria a Dios. Y entonces las cosas cambiaron. Las cosas fueron diferentes. Ya mis ojos tuvo que prender luces altas. Mis ojos se abrieron más.
Y mi corazón empezó a tener reacciones. Mi corazón empezó a tener unas palpitaciones. Que entonces ya era un trato muy diferente. Y cuando yo la veo, a mí se me olvida que yo soy un seleccionado para ir a una capacitación a la capital del país. Y yo me detengo ahí. A los 5 días le hablé para novia. Y aceptó ser mi novia. A los 5 días. Y usted la ve el cambio que tiene cuando ella se está graduando, ahora cuando ya es cristiana. Y ahí, hermanos, cuando empezamos esa relación de noviazgo, nuestras pláticas, nuestras conversaciones no eran para decirle, wow, qué hermosa estás, qué pestañas tan lindas tienes, o qué uñas tan elegantes tienes. No. Cuando nosotros empezamos una relación de noviazgo, nos dimos cuenta que antes de ser mi novia era una hija de Dios y que en ella era un depósito del Espíritu Santo, al cual yo tenía que respetarla lo que era, una hija de Dios. Antes de ser mi novia era una hija de Dios y ella también entendió el mismo lenguaje, que antes de aceptarme como novio, yo era un hijo de Dios. Y que por lo cual tenía que haber un respeto mutuo. Respetarnos como hijos de Dios. Respetarnos como depósitos y presencia del Espíritu Santo. Y nuestras pláticas y nuestras conversaciones siempre eran estas. Señor, si tú nos permites llegar al matrimonio, que sea en tu voluntad. Que sea en tu voluntad. Porque si es tu voluntad que nosotros lleguemos al altar, porque queremos ser un matrimonio bendecido por ti. Queremos ser un matrimonio que tú lo bendigas. Queremos ser un matrimonio bendecido. Pero también queremos ser un matrimonio que sea de bendición para muchos. Queremos ser un matrimonio que sea bendición para muchos. Queremos ser un matrimonio distinto, un matrimonio diferente, un matrimonio que marque la diferencia. Es lo que nosotros queremos ser. No queremos ser un matrimonio cualquiera. No queremos ser como muchos en la iglesia, que mientras andan de novios no faltan al culto. Cuando andan de novios no faltan al culto. Cuando andan de novios son obedientes. Pero cuando se casan, parecen que el pastor los corrió de la iglesia. Cuando se casan, parecen que el pastor los corre de la iglesia porque ya no se le ve más en la iglesia. Y entonces nosotros le dijimos a Dios, si nosotros vamos a hacer uno de esos matrimonios, no permitas que lleguemos al altar, porque queremos ser un matrimonio bendecido por ti, pero también queremos ser bendición para muchos. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hermanos, Dios nos permite llegar el día 12 de mayo de 1989 hacia las leyes civiles. Ahí usted está viendo que nosotros ahora estamos contrayendo matrimonio concerniente a las leyes de la nación. Y ahí estamos viendo que está con la foto, está mi cuñado y está la esposa de mi cuñado. Y ahí, hermanos, el Señor nos hace el llamado. Él nos dice, sal de tu tierra y de tu parentela hacia un lugar que yo te mostraré. Eso le dijo Dios a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré.
Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no le preguntó a Dios qué lugar era, sino que Abraham obedece al llamado. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es obedecer al llamado de Dios. Amén. 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 Obedecer al llamado de Dios sin cuestionar, porque hermano, Abraham no preguntó qué lugar era. Abraham en estos tiempos, a lo mejor, no sé, un llamado, lo primero que pudiéramos preguntar: ¿a qué lugar me llevas? ¿Hay internet ahí en ese lugar? Porque queremos seguir manejando el Facebook, queremos seguir charlando por el Facebook y no queremos ir a lugares donde no hay internet porque se hace muy aburrido, ¿verdad? Los días sin internet son aburridos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que los días sin Facebook son aburridos? ¿Verdad? Señor, hay internet hoy, ¿verdad? Hermano, Abraham obedeció al llamado. Salió. Cuando nosotros contraímos matrimonio, el día 15 de mayo por la iglesia, un 15 de mayo, Dios nos permite llegar al altar. Y de ahí, Dios nos dice: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Dios nunca nos especificó el lugar donde Él nos llevaría. Únicamente dice: sal de tu tierra. Y mi esposa, siendo una secretaria ejecutiva, una mujer de escritorio, de oficina, y yo siendo un profesionista, nunca rehusamos al llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, mi esposa no cuestionó, mi esposa actuó. Porque el verdadero cristiano no razona ni cuestiona. El verdadero cristiano acciona a través del llamado. Y aquí vemos, hermanos, que nosotros salimos de aquel lugar de Nayarit al lugar que Dios nos iba a ubicar. Y nos lleva a un lugar no conocido. A un lugar completamente desconocido por nosotros, pero conocido por Dios. Que no estaba en nuestra mente ni en nuestros propósitos, pero estaba en la mente de Dios y en los propósitos de Dios. Tú nunca te imaginaste que ibas a hacer un aleluya, pero Dios te tenía en el propósito. Dios te tenía ya en la agenda que un día te ibas a hacer un aleluya. ¿Verdad que sí? Mira, hermano, llegamos a un lugar desértico. Llegamos a un lugar usurpado por el diablo. Llegamos a un lugar, hermano, completamente donde únicamente reinaba era el pecado, la maldad, donde el niño de 7, 8 años, su pensamiento era hacer el mal. Y estoy hablando, ¿cuántos han oído de un mercado famoso mexicano, el Chapo Guzmán? Ya. ¿Lo han oído? Ya. A ese lugar nos lleva, a ese territorio. Especialmente a una hora de donde vivía la madre del Chapo Guzmán, la familia de él, donde reinaba el narcotráfico, donde únicamente el pensamiento era el narcotráfico, donde el niño de 7, 8 años no se le podía decir nada en la escuela el maestro, porque si le llamaba la atención iba con la queja al padre y el padre venía con aquel maestro y el maestro le tenía miedo. Porque el niño de 7, 8 años ya sabía cargar una arma a su lado. A ese lugar Dios nos lleva. Cuando llegamos a aquel lugar no había iglesia, no había pueblo. Y entonces nosotros empezamos a pregonar, empezamos a nosotros a anunciar
a llevar aquel evangelio, empezamos a publicar que había un Cristo vivo, que había un Cristo el cual había sido enviado por amor del Padre a morir por cada uno de nosotros, y que aún siendo pecadores, Él había dado la vida por cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, caminábamos por aquellos lugares, compartíamos la palabra. ¿Y de qué íbamos a vivir? ¿De qué íbamos a vivir? No había un patrocinio de algún concilio. No había patrocinio de una asociación. ¿De qué íbamos a vivir? Empezamos a hacer algo parecido a lo que ustedes aquí le llaman pasteles. En México los hacemos con masa de maíz y le decimos tamales. Mi esposa no había estudiado para hacer tamales. Mi esposa no fue graduada para hacer tamales. Mucho menos yo había estudiado para hacer tamales. Pero tuvimos que hacer tamales. ¿Para qué? Para poder vender y obtener una entrada económica para poder sobrevivir. Y cuando nosotros hicimos eso, hermanos, sin saberlo hacer, pudimos notar que Dios nos dio la gracia y le puso el sazón a aquellos tamales. Y nosotros, cuando salíamos a venderlos, hermanos, tocábamos las puertas y ofrecíamos aquellos tamales, pero también ofrecíamos la palabra de Dios. Y ahí, hermano, Dios empezó a respaldar su palabra, porque Él apresura su palabra para ponerla por obra. Y cada vez que nosotros hablábamos su palabra, hermano, Dios hacía la obra, Dios respaldaba, y aquella palabra hacía efecto en los corazones de las personas que escuchaban ese mensaje. A los 6 meses, Dios nos da un pueblo. A los 6 meses, tuvimos los primeros 6 bautizados. Y de ahí fue cuando yo empecé a probar una ofrenda y empezamos a disfrutar un diezmo. Y de ahí, hermano, la iglesia empezó a multiplicarse. La iglesia, hermano, empezó a crecer. Se construyó la iglesia, pero esa iglesia no fue estéril. Esa iglesia fue productiva. Dios nos bendijo con una iglesia productiva. Que esa iglesia tuvo una hija. Y esa hija tuvo una nieta, otra hija. Así que la iglesia ya tenía una hija y tenía una nieta. Creciendo la familia. Y hermanos, en el año de 1993. Ahí, hermanos, en este año de 1993. Ya teníamos pueblo, iglesia, y nos visita mi cuñado. Mi cuñado, siendo un siervo de Dios también, nos visita a ese lugar para despedirse, porque se iba a trasladar del estado de Nayarit, México, al estado de Guanajuato. Ellos iban a despedirse. Iban a durar una semana con nosotros. Ellos llegan hacia nosotros un 5 de julio de 1993. Y el día martes 6 de julio, mi cuñado en la iglesia predica el tema, un llamado a la santidad. Y el día miércoles 8, 8, él predica. 5, 6, 7, fue el lunes 5 cuando ellos llegan. El martes 6 predica un llamado a la santidad. El martes 7, miércoles 7, él predica el proceso del cristiano. El viernes 8 salimos de visita hacia los grupos, a los integrantes del grupo. Ellos vivían en la ciudad capital, Culiacán. Salimos a aquel lugar para afinar las cosas, porque el domingo teníamos un culto especial. Y cuando platicamos, hermanos, y salimos de ahí, los hermanos de la alabanza me dicen: pastor, usted puede ir a la ciudad de Guamúchil,
a recoger aquellos aparatos, unos aparatos que vamos a ocupar en el siguiente culto, amén. Entonces el día 9, que es viernes, era viernes, un día 9, salimos por la mañana, mi familia, mi esposa, con 8 meses de embarazo, y con mi niña, 1 año, 4 meses de edad, acompañado también de mi cuñado con su esposa y sus 2 hijos. Nos dirigimos hacia la ciudad de Guamuchi para nosotros recoger aquellas bocinas. Ese día viernes no era el día de culto en una de las iglesias, misiones de la iglesia local, no era día de culto. Pero nosotros, yo hice un llamado a que ese día se reunieran para celebrar un culto a Jehová. No era día de culto y tampoco era la hora del culto. Era a las 11 de la mañana. A las 12 se junta el pueblo, se reúne el pueblo. Porque mi cuñado estaba de visita y queríamos que él también compartiera ahí en ese lugar la palabra de Dios. Y ahí, hermano, la iglesia fue obediente, la iglesia fue solícita a asistir al templo. Y ahí, en aquel lugar, empezamos a alabar a Dios. Empezamos a glorificar a Dios. Nuestra alabanza y nuestra adoración, nosotros pudimos sentir que esa exaltación, que esa glorificación llegó hasta la presencia de Dios y tocamos su corazón. Y ahí, hermano, cuando con nuestra adoración nosotros tocamos el corazón de Dios, Dios tuvo a bien de desprender, de enviar una bendición especial. Su presencia se hizo en ese lugar sentir, donde la iglesia empezó a sentir ese gozo, ese regocijo. Y nosotros, hermanos, alabábamos a Dios con toda libertad, con todo contentamiento. Y ahí mi cuñado predica el tema bajo el salmo que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero cuando llega el versículo que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahí en ese versículo él desarrolló el mensaje. Y nosotros sentíamos la presencia de Dios, hermano. Nosotros no dejábamos de alabar a Dios. Y cuando aquel culto termina, nosotros, hermanos, nos despedimos. Pero cuando nosotros nos íbamos a dirigir a la iglesia, hermanos, nosotros sentíamos el sabor de aquel culto. Nosotros sentíamos ese sabor. Nosotros estábamos disfrutando ese sabor. Que nosotros no nos queríamos ir de ese lugar, pero teníamos que irnos porque teníamos que celebrar culto en la iglesia. Y hermano, cuando el sabor de aquel culto permanece, siempre vas a querer estar en la presencia de Dios. Cuando tú, hermano, el sabor del culto, el sabor de la presencia de Dios se hace en ti y permanece en ti, siempre vas a estar buscando el pretexto, siempre vas a estar buscando el momento para poder estar en la presencia de Dios y el poder estarte conduciendo a la casa de Dios. Y hermanos, cuando salimos sentíamos ese sabor. Hermano, tú has comido algo, has comido tú algo que tú dices: esto está sabroso, ¿verdad que sí? Esto está sabroso, ¿verdad? Pero ¿has notado tú algo, la diferencia? Que en ocasiones, tú mismo has dicho en ocasiones: esto estuvo delicioso, ¿verdad que sí? Esto estuvo delicioso. Hermano, lo delicioso es más bueno que lo bueno. Sobrepasa los niveles.
Lo delicioso es más bueno que lo bueno. Por eso dice Dios, pon tu delicia en Jehová. Dice su palabra, pon tu delicia en Jehová. Cuando nosotros se nos dice poner nuestra delicia, es sacar, hermano, lo bueno de lo bueno que hay de nosotros. Que aun cuando no hay ganas de orar, tú saques ganas para orar. Que aun cuando no haya ganas para leer Biblia, tú te pongas a leer Biblia. Que aun cuando tú te sientas cansado, abatido, sin ganas de venir a la iglesia, tú te vengas a la iglesia. Que aún, hermano, cuando tú te sientas desganado, tú saques fuerzas para bendecir a Dios. Hermano, eso es sacar, que tú saques lo mejor de ti. Que tú saques lo mejor de ti. Y entonces nosotros, hermano, íbamos con ese sabor. Pero qué triste es, Pastor Caro, que cuando salen de la iglesia, en el camino a su casa, se termina el sabor. Porque cuando el sabor se termina, usted se va criticando de la iglesia. Cuando el sabor se termina, usted va diciendo que aburrido estuvo el culto, sin saber que el aburrido eras tú, porque no te metiste en la unción. Y va diciendo, qué aburrido el culto, qué aburrido. No, el aburrido fuiste tú, porque no te metiste en la presencia de Dios. Y hermano, nosotros íbamos así. Pero nosotros teníamos que dirigirnos a la iglesia y teníamos que buscar un camino más corto para llegar más pronto a la iglesia, porque teníamos que celebrar culto en la iglesia. Y teníamos que caminar, hermanos, por la orilla de un canal. Gloria a Dios. Siguiente, por favor. Teníamos que caminar por la orilla de un canal de agua. Ese canal de agua es un canal que abastece, que alimenta a los campos agrícolas del valle de Culiacán, Sinaloa. Y este canal tiene una profundidad de 24 pies. Por una anchura de 24 pies. 24 por 24. Y ahí corren las aguas con una fuerza tremenda, porque van reguladas con presiones. Y nosotros teníamos que caminar por la orilla de ese canal. Todo el camino. Porque la iglesia se encontraba enfrente de ese canal. Si usted puede ver, no sé si distingue hacia los lados como unos postes de la luz. En el último poste, enfrente ahí estaba la iglesia. Una iglesia que se edificó en los campos. Y entonces nosotros íbamos por ahí contentos. Íbamos alegres. Porque ¿quién no sale contento y alegre de la iglesia? ¿Quién sale triste de una fiesta? ¿Quién sale triste de una fiesta? ¿Verdad que no? Y mayormente cuando se partió aquel bizcocho y se le dio un pedazo grande. ¿Verdad? Y aún le dio para que llevara arroz con habichuela y un pedazo de lechón todavía. Así que usted va contentísimo porque otro día va a tener para comer. Lleva abastecimiento para otro día. Así que cuando nosotros salimos de este lugar y vamos llenos de las cosas de Dios, hermanos, vamos contentos, vamos alegres, regocijados en Dios. Entonces nosotros íbamos pensando en que cómo estaría el siguiente culto, porque íbamos nosotros, hermanos, ya para preparar otro altar para Jehová. Y cuando nosotros íbamos contentos, disfrutando aquello, hermano, mi esposa, con 8 meses de embarazo, iba a mi lado, con mi hija de 1 año 4 meses de edad, con uno de mis sobrinos de 6 años de edad, y atrás del pick-up iba mi cuñado con su esposa y con su otro hijo.
Pero cuando nosotros íbamos así, hermanos, pensando, disfrutando lo que habíamos nosotros realizado para Dios, de momento empieza a llover. Y esos lugares son terrenos barriosos, la tierra es barro, que con poca agua se pone muy pegajoso, muy resbaloso. Entonces nosotros íbamos caminando por la orilla de ese canal. De repente, hermano, nos encontramos en un tramo, en el lugar donde el espacio era angosto, donde únicamente cabía un vehículo. Ahí nosotros, al pasar por ese tramo, el pick-up que yo manejaba cayó a ese canal. Y cuando caímos a ese lugar, el pick-up empieza a descender 24 pies hacia abajo. Y cuando esto llega al plan, yo llevaba el cristal abajo y mi esposa llevaba el cristal arriba. Entonces, cuando baja a la profundidad, entra una fuerza, una corriente por la ventana. Entra y hace un remolino. Y la fuerza hace que yo salga. Y cuando yo salgo a la superficie de las aguas, lo que yo veo es que muchos pies hacia abajo está luchando mi cuñado con su esposa y su hijo. ¿Cómo salvar su vida? Mi cuñado no sabía nadar. Su esposa sabía nadar. Y ella trataba cómo auxiliar a su esposo y cómo también auxiliar a su hijo. Y a la vez las corrientes, las fuerzas lo estaban arrastrando cada vez más hacia abajo. Y de igual manera a mí me estaba alejando del lugar. Y cuando yo estaba, hermano, en la superficie nadando de esas aguas, al tiempo transcurrido, yo no quería aceptar que eso era real. Yo no quería creer que el proceso que yo estaba pasando era verdadero. Y yo decía, Dios, si esto es verdad, al tiempo transcurrido, mi hija a este tiempo ya no vive. Mi esposa ya no vive. Mi sobrino que está juntamente con ellos encerrados allá, ya no vive. Y yo volteaba y miraba nuevamente que mi cuñado y su esposa estaban luchando por vivir. Cuando de repente como que alguien los baja, los jala hacia abajo, que desaparecen. Y entonces yo digo, Dios, si esto es verdad, entonces yo también quiero morir. Si esto es verdad, yo también quiero morir. Yo también me quiero morir. Y solté mi cuerpo para que fuera arrastrado por las corrientes, porque se estaba aproximando una compuerta que regula las presiones del agua, que yo al pasar por esa compuerta hacia el otro lado, yo termino sin vida. Pero oí una voz que decía, te vas a morir junto con ellos, pero no te vas a ir junto con ellos. ¿Por qué razón? Porque yo estaba provocando un suicidio. Yo mismo me quería quitar la vida. Y cuando esto, le digo a Dios, Dios, si esto no es para mí, entonces haz algo. Actúa a mi favor, porque yo no puedo hacer nada. Cuando yo le decía esto a Dios, hermano, todavía hace 22 años, este julio, 22 años, que quiero recordar cómo es que yo salí y no sé cómo salí. Cuando yo acordé, yo estaba arriba
en la orilla del canal. Y entonces me ponía a pensar, y estaba así como usted está ahorita en estos momentos. ¿Cómo está? Escuchando una historia. Así estaba yo, como que si alguien me estuviera narrando una historia. No quería creer que eso era verdad. En lo subconsciente me decía que era verdad. Cuando en eso, hermano, yo estoy meditando y veo que por las aguas vienen los utensilios de mi hija. Viene, hermano, los pampers. Viene el biberón. Viene la lata de leche. Vienen sobre las olas de las corrientes. Y cuando yo veo eso, hermanos, entonces también veo que viene una manita moviéndose por las olas de las corrientes. Y esa mano era la mano de mi sobrino. Que cuando yo lo veo que viene y yo quiero acercarme para agarrarlo, como que alguien me lo jala y desaparece y no le vi más. Estoy grabando ahí. Ahí explotó mi cerebro, sentí que explotó mi cerebro. Cuando yo sentí que eso explotó, es cuando me di cuenta que yo estaba viviendo la mera realidad. Ahí me di cuenta que eso era verdad. Y entonces empecé a gritar desesperadamente. Empecé a actuar, hermano, con desesperación. Y entonces dije, yo necesito que alguien venga y me ayude, me auxilie. Pero ¿quién podrá ayudarme a rescatar estos cuerpos? Acuérdome que habíamos pasado un pueblito. Y dije, tengo que ir a ese pueblito a pedir ayuda, apoyo para rescatar los cuerpos. Cuando yo iba corriendo, hermano, descalzo, no sentía las piedras del camino. Corriendo, hermano, desesperado, me encuentro con un matrimonio que iba a ver a sus animalitos, su ganado, sus vacas. Llevaba una soga en sus hombros. Y me dice, ¿qué le pasa, Señor? ¿Qué le acontece? ¿Qué le sucede? El por qué esa actitud, el por qué le vemos en esa situación, es que acaba de pasar algo hacia arriba. Caímos con toda mi familia hacia el canal. Entonces me dice, vaya rápidamente hacia abajo a pedir auxilio para que gente venga a sacar estos cuerpos. Y yo, hermano, seguí hacia aquel lugar. Y cuando yo entro a aquel lugar, entro, hermano, con una actitud desesperada, gritando, llorando. Y la gente me dice, ¿qué le pasa, Señor? ¿Qué le sucede? ¿Por qué le hace venir acá con esa situación, esa actitud? Es que ustedes no saben por qué yo vengo así. Es que hace unos momentos yo acabo de pasar por aquí y hacia arriba yo caí al canal con toda mi familia. Entonces me dice un varón, dice, manténgase aquí. Yo lo voy a llevar en mi auto de regreso al lugar de los hechos. Hermanos, cuando yo llego a aquel lugar, lo que yo me voy encontrando primeramente es con mi hija que estaba sin vida. Ya la habían sacado. Mi hija estaba postrada sin vida. Una hija la cual nosotros habíamos orado mucho porque mi esposa no podía salir embarazada. Oramos, ayunamos, porque Dios nos bendijera con una niña, con un hijo, con un fruto. Y ahora aquella niña que Dios me había dado, ahora se encontraba sin vida. Ahora, tú puedes entenderme, tú que eres padre, tú que eres madre, en la situación que yo me encontraba.
Hermano, ¿cuántos tienen sus hijos a su lado? Abrázalos. Ama a tus hijos. Diles que para ti son algo muy importante. Dile a tus hijos que tú los amas y que son especiales para ti. Dile a tus hijos que son herencia de Jehová para ti. Y ámalos. Varón, son tus hijos. Abrázalos. Ámalos. ¿Sabes por qué, varón? Porque yo no tuve el tiempo de atender a mis hijos. Es su hijo, hermano. Ámenlo. Porque yo no tuve el tiempo de amarlos el tiempo que tú estás teniendo con tus hijos. Yo no tuve ese tiempo para amarlos. No tuve tiempo para cuidarlos. No tuve tiempo para darles mi protección de padre. Y tú muchas veces que tienes a tu hijo a tu lado, no lo atiendes. Muchas de las veces llega tu hijo hacia ti, pero como tú estás entretenido viendo tu programa favorito en la televisión, no quieres que tu hijo te interrumpa. Y le dices a tu hijo, hazte un lado, no me interrumpas, estoy viendo mi programa favorito. Gloria a Dios. Cuando tu hijo viene a ti con un corazón anhelante, que lo abraces. Tu hijo viene a ti con una espera de un abrazo. Tu hijo viene a ti con una espera que tú le digas cuánto le amas. Y tú que lo tienes, cambias el tiempo que a tu hijo le pertenece hasta para irte a chismear con tu vecina. ¡Gloria a Dios! Yo no tuve ese tiempo. Gloria a Dios. No tuve ese tiempo. Porque si yo lo hubiera tenido, yo los hubiera amado y los hubiera cuidado. Y cuando yo miraba a mi niña sin vida, yo le dije a Dios, yo le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué tuvo que ser mi hija? ¿Por qué tuvo que ser mi hija la que muriera en esta situación? Cuando tan solamente mi hija estaba siendo empezada a ser instruida en tus caminos. ¿Por qué no fue aquel joven desentendido que anda por las calles causando problemas y haciendo cosas tremendas por la calle, haciendo maldades en la calle? ¿Por qué no fue aquel joven y tuvo que ser mi hija? ¿Por qué no fue aquel joven, aquel hijo que le contesta groseramente a sus padres? Aquel hijo que cuando el padre le llama la atención, el hijo contesta un sin barbaridad de cosas. ¿Por qué no fue aquel joven que no quiere nada de Dios? ¿Por qué no fue aquel joven que no quiere escuchar consejos de Dios? Y tuvo que ser mi hija, Dios. Y cuando yo caminaba hacia arriba, yo miraba que 3 hombres con un mecate jalaban algo. Y yo dije, estos hombres que jalan, estos hombres que están jalando con ese mecate. Y cuando yo me acerco, hermanos, para ver, empecé a ver que de las aguas cuando estaban jalando empiezan a salir las puntas de los pies de mi esposa. La estaban jalando a mi esposa. El cuerpo de mi esposa, su estómago tallaba por el concreto de las orillas de ese canal. Su estómago de 8 meses de embarazo. Y cuando yo miraba esto, yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba ahí aquella mujer ahora. Aquella mujer que nunca rehusó el llamado. Aquella mujer que cuando Dios dijo sal de tu tierra y de tu parentela, aquella mujer nunca rehusó abandonar la oficina, a dejar su escritorio. Aquella mujer nunca rehusó en cambiar las zapatillas por las sandalias. Aquella mujer dispuesta, aquella mujer valiente, decisiva
iba a caminar al llamado de Dios. Aquella mujer impuesta a vestir zapatillas al color, ahora usaba sandalias, porque donde nosotros caminábamos a llevar el evangelio no se podía usar zapatillas. Pero Dios había dicho: sal de tu tierra. Y Dios había dicho: yo te bendeciré. ¿Se puede imaginar lo que pasaba por mi mente en ese momento cuando Él dijo: yo te bendeciré? Y yo le decía a Dios: ¿por qué tuvo que ser mi esposa? ¿Por qué tuvo que ser mi matrimonio? Dios, ¿por qué tuvo que terminar mi matrimonio en esa situación? Dios, ¿por qué tuviste que terminar mi matrimonio de esa manera? ¿Y por qué tuvo que ser mi matrimonio y no fue aquel matrimonio que se la pasa peleando? ¿Por qué no fue aquel matrimonio donde la esposa le falta el respeto al esposo, donde el esposo agrede a la esposa, donde siempre se la pasan peleando, discutiendo? ¿Por qué no fue aquel matrimonio y tuvo que ser el mío? Señor, ¿por qué no fue aquel matrimonio que se la pasa trayendo mal testimonio a la iglesia? Aquel matrimonio que en la casa los vecinos los oyen discutiendo, peleando, faltándose el respeto y diciendo que son cristianos y que pertenecen a la iglesia. ¿Por qué no fue aquel matrimonio y tuvo que ser el mío? ¿Por qué no fue aquel matrimonio que ya está a punto de divorciarse? ¿Por qué no lo divorciaste de una vez todo aquello? Porque el divorcio tuviste que separar mi matrimonio. ¿Me estás entendiendo? Porque tuvo que ser el mío y no fue aquel. Hermanos, ahí llega la policía. La policía del estado, la policía municipal, llega tránsito, llega federal de camino y también llegan los judiciales, pero también llegan las ambulancias y también por último llegó la prensa para sacar la mejor noticia para el periódico. Y cuando yo llego ahí, van unos judiciales hacia mí, no para darme una palabra de ánimo. Van los judiciales hacia mí para ponerme unas esposas. Me esposaron. Y cuando ponen aquellas esposas, me llevan a juicio. Y mientras yo era llevado a juicio, los cuerpos fueron trasladados a la funeraria. Y determinaron que yo tenía que ser preso. Y me llevan a la cárcel. Allí en la cárcel, hermanos, meditaba. Y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué? Por la mañana, con permiso, pastor. Llega la familia de mi esposa, llega la familia de la esposa de mi cuñado, y todos los que desfilaban por enfrente de mi celda era para decirme: por tu culpa, tú eres el culpable, por tu culpa. Y cuando yo esperaba recibir una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, viene mi madre. Y cuando mi madre se acerca a la celda, mi madre me dice: este es el Dios que tú sirves. Este es el Dios que tú sirves. Esta es la clase de Dios al cual tú le sirves desde niño. Este es el Dios que el cual tú cambiaste, dejaste tu profesión, abandonaste tu profesión para
irte a servirle, ahora así te paga tu Dios. A Job le dijeron, mira, haz esto y esto y muérete, ¿verdad? Muérete. Mira, hermano, yo le dije a mi madre, tiene razón, madre. Al Dios que yo le sirvo desde niño, no me ha sabido pagar. Yo le dije, tiene razón, madre, al Dios que yo sirvo, ha ignorado lo que yo siempre le he dedicado de mi vida. Ahora en adelante yo no predicaré su palabra. De ahora en adelante no me volveré a parar atrás de un púlpito a predicar y a decir que tú eres un Dios grande y que tú siempre estás con nosotros todos los días de mi vida, porque cuando yo te necesité, ¿dónde estuviste, Dios? Nunca jamás volveré a predicar. Los cuerpos se trasladaron hacia el estado de Nayarit, a un lugar llamado Tecuala, Nayarit. Ahí se trasladaron los cuerpos para ser sepultados. Ahí, hermanos, el padre de la esposa de mi cuñado era comandante de la judicial. Ahí, hermanos, tramaron cómo matarme. Pero ahí los cuerpos se sepultan. Y yo regreso, hermano, después que los cuerpos se sepultaron, yo regreso al lugar, a la iglesia. Y cuando yo había dicho que nunca jamás iba a predicar, hermano, yo tenía que predicar porque era día de culto en la iglesia. Pastor, y pararme atrás del púlpito, Pastor Carlos, y ver donde se sentaba mi esposa, estaba vacío. Ver que el lugar que ocupaba mi hija estaba vacío. Y tener que predicar. Y ahí a los 3 días llega la judicial y me llevan, hermanos, y me vuelven a meter preso. Y ahí en ese lugar, cuando yo había dicho que nunca jamás iba a predicar, yo seguía predicando que había un Cristo que había muerto en la cruz del Calvario por cada uno de los pecadores y que había esperanza para todo aquel que se acercara a Cristo. Gloria a Dios. Y los presos se convertían. Varios presos se convirtieron al Señor. Y ahí los presos, hermanos, seguían siendo presos físicamente, pero ahora eran presos libres espiritualmente. Libres para alabar, libres para bendecir, libres para glorificar, libres para exaltar el santo nombre de Dios. Y la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, tu problema es grande. Tu problema es grande. Tu problema es grande. Yo te pregunto a ti, tu problema es grande. La situación es grande. Que a veces por cualquier cosa dejas de asistir a la iglesia. Que a veces que porque los pastores no te saludaron. Que a veces que porque tú ves que el pastor convive más con una familia y contigo no conviven. Y te vas a otra iglesia y vas hablando que el pastor nunca te atendió. Lo primero que haces es irte a otra iglesia a hablar del pastor. Cuando, hermanos, no te debe de interesar si los pastores te saludan o no te saludan. Tú vienes a buscar a Dios. Tú vienes a alabar a Dios. Tú vienes a agradecerle a Dios. Tú tienes que caminar agradecido para con Dios. Y si tú vienes a este lugar, no es que vienes a buscar que todo el mundo te apapache. Vienes a este lugar a honrar y a bendecir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Buscando la bendición de Dios y no buscando un papacho de pastor. Si el pastor no te saluda, que no te importe. Tú sigue asistiendo, tú sigue alabando a Dios, porque el que te va a coronar y el que te va a dar la vida eterna es a cual tú vienes a alabar este lugar. Y hermanos, tu lugar, tu situación es difícil. Tu problema es grande.
déjame decirte que si tú estás pasando por una situación difícil, porque mira, hermano, como hijo de Dios y como siervo de Dios, no quiere decir que estamos exentos que un día la adversidad venga a la puerta de tu casa y te toque. No podemos saber. En agosto del año pasado que yo estuve por acá, en agosto me tocó estar en un velorio donde este pastor estaba contento y alegre porque iba a ser abuelo otra vez. Y cuando va con su hija, la llevan a su hija a la clínica a dar a luz. Cuando ese pastor esperaba una noticia de que venía el nuevo nieto, la noticia que le dan es que su hija fallece en el parto. ¿Se acuerdan, no, pastor? ¿Cómo se llama ese pastor? Jesús Feliciano. Ese pastor nunca se imaginaba que ese día la adversidad lo iba a tocar. Yo nunca me imaginaba que ese 9 de julio de 1993, saliendo de un culto para encaminarme a la iglesia a celebrar culto, nunca me podía imaginar cuando mi cuñado predicó el tema, aunque ande en valle sombra de muerte, nunca cruzó por mi mente que en el transcurso del camino la adversidad me iba a encontrar. Gloria a Dios. Tú no sabes en qué momento la adversidad venga a tu vida. Tú no sabes en qué momento la adversidad pueda visitar tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Por lo tanto, razona cómo te estás conduciendo. Ama a tus hijos. Ama a tu esposa. Abraza a tu esposa. Ámala. Porque Dios no la sacó de los pies para que la trates como tú quieras. Pero también déjame decirte, tú que eres esposa, tampoco Dios sacó a la mujer de aquí para que se le trepe al hombre. Porque hay mujeres que se le trepan al hombre y para bajar está difícil. Pero Dios la sacó de aquí para que la ames, para que la abraces y la valores como complemento de tu vida. Amén. Hermana, ama a tu esposo. Ama a tu esposo, respétalo. Atiéndelo como lo que es. Amén. Preocúpate por atender a tu esposo, por atender a tu familia. Ahora, ¿es grande tu problema? Si Dios está permitiendo que tú pases por el desierto, déjame decirte que Dios permite que pasemos por el desierto, porque en el desierto es donde Dios prepara nuestro carácter. Es porque en el desierto Dios está preparando tu carácter. Es porque en el desierto Dios te está formando. Es porque en el desierto Dios te está capacitando. Es porque en el desierto Dios te está armando. Es porque en el desierto Dios te está enseñando cómo tienes que ser. Ahí te forma Dios. Porque, hermanos, yo he predicado un domingo antes del acontecimiento: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y, hermanos, bendecir a Dios cuando todo va bien, eso no es fácil. Eso no es difícil. Alabar a Dios cuando todo marcha bien, eso no es problema. Bendecir a Dios cuando tienes trabajo, eso no es problema. Bendecir a Dios cuando estás recibiendo un cheque, eso no es problema. Bendecir a Dios cuando la alacena está llena de alimentos, eso no es problema. Bendecir a Dios cuando hay salud, no es problema. Bendecir a Dios cuando todo marcha bien, eso no es problema. Sino que, hermano, bendecir a Dios en medio de la adversidad, en medio del problema, en medio de la lucha, porque aún Pablo y Silas habían sido golpeados, garroteados y aún presos, y en la cárcel Pablo y Silas tenían ánimo de alabar y bendecir a Dios. Bendecir a Dios. Porque bendecir a Dios cuando todo va bien, eso no es difícil. Y, hermano, tú no busques la manera como entender a Dios. Por lo que estás pasando, no busques cómo entender a Dios, sino a Dios alábale, sírvele por lo que Él es.
porque a Dios no lo vas a entender. A Dios se le alaba, a Dios no se le pregunta, a Dios no se le cuestiona, a Dios se le alaba, a Dios se le sirve por lo que Él es. Y yo tuve que pedir perdón a Dios y decirle a Dios, perdóname por cuanto yo te hice muchas preguntas. Y si tú estás preguntándole a Dios por qué, cambia tu expresión y entonces dile: Dios, ¿qué voy a aprender de este proceso de la vida? ¿Qué voy a aprender en este procedimiento? ¿Qué me quieres enseñar en este problema? ¿Qué me quieres enseñar en esta dificultad? ¿Qué me quieres enseñar en esta enfermedad que tengo? ¿Qué me quieres mostrar? Hermanos, Job vivió 7 años de situación difícil, pero Dios esos 7 años se los convirtió en 120 años de gloria. José, siendo odiado por sus hermanos y vendido por sus hermanos, lanzado a la cisterna y comprado para ser esclavo, dice que de ahí, hermano, fue enviado a la cárcel, y de la cárcel Dios lo saca para ponerlo a un lado del rey. Hermanos, dice el salmista en el Salmo 128:13: empujásteme con violencia, empujásteme con violencia, aleluya, para que yo cayese, pero ayudóme Jehová. Empujásteme con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Hermanos, el diablo da empujones, pero mire, dice el salmista en el Salmo 52:8: mas yo estoy como olivo verde en la casa de Jehová. Estamos como olivo verde en la casa de Jehová. Así que, hermano, alaba a Dios, bendice a Dios, glorifica a Dios. Y quiero decirte algo, hermano. Siervo, la que sigue, por favor, ya vamos a terminar. La que sigue, siervo. Gloria a Dios. La que sigue. Gloria a Dios. Miren, en el año de 1995, Dios me permite volverme a casar. Y me caso, la anterior, por favor, siervo. Anterior. Oh, ¿se ve ahí? El 25 de octubre de 1995, Dios me permite casarme con una sierva de Dios, copastora de la iglesia en el estado de Tamaulipas, ciudad capital, la ciudad Victoria. Me caso con la copastora de la iglesia y ahora estamos trabajando para el Señor. Amén. Aleluya. Aquel que me ha dicho que nunca jamás predicaría, aquel que dijo que nunca jamás se paraba en un púlpito, sigo parado atrás del púlpito y sigo predicando de Dios, y Dios me ha bendecido con unos hermosos hijos. La que sigue, pastor, la que sigue, siervo. Dios me ha bendecido con unos hijos. Adelante, adelante. Dele, por favor. Ahí está. Mi hija nació especial. Mi hija nació, según la ciencia médica, para morir en el mismo mes que nació. Mi hija tiene síndrome de Down. Ella nació sin azúcar. Ella nació con un montón de problemas. Ella se llama Keila. Hermanos, cuando la ciencia decía que ella iba a morir en el mes, ahí está cumpliendo 15 años. Le celebrábamos sus 15 años. Y hermanos, el 10 de agosto cumplió 19. Y el día 6 de septiembre, mi hijo cumplió 18 años. Hermanos, unos hijos que Dios me ha dado, a los cuales amo. Mi hijo toca 3 instrumentos en la iglesia, y hoy mi hijo está iniciando su carrera profesional para ingeniero industrial. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios.
Y si Dios lo hizo conmigo, lo hará también contigo. Y el Dios que me fortaleció a mí, también te fortalece a ti. El Dios que me levantó a mí, es el Dios que te levanta a ti. El Dios que me restaura a mí, es el Dios que te restaura a ti. El Dios que está conmigo, es el Dios que está contigo. Al Dios que yo sirvo, es al Dios que tú le sirves. Al Dios que yo alabo, es al Dios que tú alabas. El Dios de las promesas, los propósitos de Dios se cumplirán en tu vida. Pero tan solamente acciona, no preguntes. Alaba a Dios. Amén. Quiero terminar, hermanos, con esto. Diciéndote esto. Lo que yo te acabo de contar no es para que digas, pobrecito el hermano. Ay, pobrecito el hermano, cómo sufrió. No, pobrecito el diablo. Miserable. Porque de tan pobre que está, no tiene para pagar la luz, vive en tinieblas. ¿Eh? Y hermanos, pero tampoco digan, wow, qué gran hombre, qué gran hermano, qué gran pastor. No. El único grande es Jesucristo. El único grande, el gran yo soy es Él. Él se merece la honra, Él se merece la gloria. Amén. Mira, hermano, voy a terminar con esto únicamente. Quiero terminar haciendo una oración por ustedes. Quiero orar por la familia, matrimonios, familias. Mira, hermano, si tú sientes que has ofendido a tu esposa, pídele perdón hoy. Dile, perdóname, porque tú no sabes si en esta noche la adversidad visite tu casa. Hermana, si tú has ofendido a tu esposo, pídele perdón. Dile que no lo volverás a hacer, porque tú no sabes si en esta noche la adversidad llega. Ama a tus hijos, porque tú no sabes cuando la adversidad llegue. Ámalos. Sean como uno solo, puestos de pie. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Bendito sea el Señor Jesús. Yo tengo que estar a las 4:30 en otro lugar, pero hermano, no quiero irme sin darle a usted la bendición. Quiero orar, aleluya. Así que en esta hora vamos a orar. Si hay, hermano, algún matrimonio, familia, quieran pasar al frente, vamos a orar. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Si hay una familia, un matrimonio que quiera pasar, estaremos orando y así estaremos terminando. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Oh Dios de la gloria. Oh Dios eterno. Mira, Dios, este pueblo, Padre amado. Oh, mira, Dios, esta iglesia. Oh, mira, Dios, este pueblo que tú has redimido, Señor amado, por tu gracia. Y le has lavado con tu sangre. Le has comprado con tu sangre maravillosa. Ahora, Señor, sin ser pueblo, ahora tú le has llamado a ser pueblo, Dios amado. Ahora, Dios, tú en estos momentos, Padre Celestial, yo te pido, oh Cristo de la gloria, yo te pido, Espíritu Santo, yo te pido, amantísimo Dios, mira, Dios, cada familia, Señor amado, presente en esta iglesia. Oh, mira, Dios, por cada matrimonio. Oh, mira, Dios, tú estás viendo esos matrimonios tomados de la mano. Tú estás viendo esos matrimonios, Dios amado, Señor, tomados de la mano, que así como están tomados de la mano, oh amantísimo Dios, ahora, Señor, yo los unifico, Padre Santo, así como lo son un matrimonio, Padre. Señor, lo que tú has unido, que no lo separe el hombre, Padre Celestial, sino que ellos puedan continuar, ellos puedan, Señor, avanzar, ellos puedan, Padre amado, marchar, ellos puedan, mi Dios, cada día más caminar, Señor, confiados en ti, Padre Celestial. Oh, mira, Dios, Padre eterno, estas familias, Padre Celestial.